Días para todas y para todos. Gracias por conectarse durante la mañana de hoy. Como saben, durante la próxima hora vamos a estar conociendo de primera mano el desafío de trazabilidad animal. Mientras se va conectando el resto de las personas, comentarles un poco cómo surge este desafío. Esto se da en el marco del programa de innovación en servicios públicos dentro de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que busca ayudar a mejorar los servicios públicos que utilizan las personas, aprovechando la incorporación de nuevas tecnologías y también, bueno, nuevos conocimientos, sobre todo a través del mecanismo de innovación abierta, es decir, en este caso, vincular a las organizaciones públicas con externos a ellas, ya sean empresas privadas, centros tecnológicos, instituciones académicas, para que a partir de allí se puedan generar valor agregado, innovación y solucionar retos, desafíos o aprovechar oportunidades de innovación. A través de nuestro programa acompañamos a estas organizaciones con una serie de herramientas, dentro de las cuales se encuentra la herramienta de desafíos públicos, que es la que bueno, dio origen al desafío que comentaremos a continuación. Toda la información del programa la pueden encontrar en innovacionpublica.ani.org.uy. Entrando a la agenda del día de hoy, luego de esta introducción, vamos a hacer un breve repaso del proceso de postulación para conocer de primera mano cómo deben postular las propuestas innovadoras a este desafío, y luego daremos paso a la presentación puntualmente del desafío, donde Juan Manuel Suárez de INIA y Mario Rodríguez del Sistema Nacional de Información Ganadera del MEGAP van a compartir con nosotros de primera mano la información, y a partir de allí habilitaremos un espacio para dudas y consultas técnicas respecto a este desafío, en el que estarán participando INAC, además de, obviamente, MEGAP, SNIG, e INIA. Y finalmente daremos cierre. Algo que es importante tener presente, y como verán, el chat está deshabilitado en esta instancia, ya que está en modalidad de seminario web. Todas las dudas y consultas y las preguntas que ustedes tengan para realizar, que es un poco el espacio más enriquecedor de esta instancia, la deben hacer a través del botón de preguntas y respuestas que encuentran en el Zoom. Ese botón está activo, y a medida que vamos bueno, comentando la diferente información de este desafío, ustedes pueden incorporar allí estas consultas, que van a ser respondidas durante esta instancia. Algo que también es importante tener presente es que aquellas preguntas que no puedan ser respondidas en esta instancia, vamos a sistematizarlas en un documento escrito, y se enviará luego a quienes participan en esta charla, bueno, esas respuestas por escrito, porque obviamente tenemos una hora para todo este proceso, y a veces puede que alguna de las consultas nos queden sin responder en esta instancia. Dicho todo esto, y para no demorar mucho la presentación del desafío, comentarles un poco sobre cuál es el proceso de postulación. Para postular se debe tener presente y considerar algunos ítems técnicos relacionados a bueno, la propia propuesta, y allí es importante incorporar en los proyectos de solución las características sobre los antecedentes de los proponentes de solución respecto a, bueno, cuál es el valor técnico que tiene el equipo solucionador, la empresa que está presentando el desafío, junto con, bueno, los antecedentes referidos a la temática, obviamente, del desafío. Especificar cuál es la capacidad del equipo de trabajo, presentando su CV y sus antecedentes técnicos y profesionales. Describir el proyecto de prototipo en su máxima información. Destacar el mérito innovador, cuál es ese diferencial, ese valor diferencial que se está proponiendo en esta propuesta frente a lo que hoy existe o a lo que existe a nivel regional e internacional. Especificar cuál es la viabilidad técnica del proyecto, explicar claramente cómo se busca llevar a cabo el desarrollo de este prototipo de solución, pero también de qué manera es viable técnicamente llevar a cabo esa prueba. ¿Cuál es el impacto de la solución, tanto en las instituciones que están involucradas, pero también en los usuarios de esa tecnología a ser utilizado? Explicitar claramente la madurez tecnológica. Como saben, en este llamado se hace referencia a una madurez tecnológica que tiene que estar en 5 o por encima de ese número, y ahí es importante especificar claramente, bueno,
cuáles son esos elementos que validan que esa madurez tecnológica está en ese rango. Recuerden que el TRL 5 lo que implica es que se hayan hecho pruebas previamente, no solo a nivel de laboratorio, sino en un entorno real de las tecnologías o los desarrollos a utilizar. Por lo tanto, allí se debe anexar documentación que acredite esa madurez tecnológica del prototipo para que al momento de evaluar eso pueda ser considerado. Mencionar y definir un cronograma del testeo del prototipo en las estaciones mencionadas en las bases. Eso debe ser parte del desafío y tiene que estar explícito al momento de la presentación del proyecto. Y luego incorporar, bueno, el objetivo general, los objetivos específicos que se plantean desarrollar en el marco del proyecto, incluir un cronograma de ejecución de actividades donde se detallen cuáles son las actividades que van a permitir llevar a el desarrollo del proyecto final, un presupuesto por rubro y obviamente el cronograma de ejecución financiera que está previsto incorporar dentro de la postulación. El proceso de postulación, como saben, es absolutamente en línea y acceden al formulario en línea a través de la web innovacionpublica.ani.org.uy, dentro de la sección de desafíos, bajo el desafío de trazabilidad animal. Esta convocatoria va a estar abierta hasta las 14 horas del martes 1 de julio de este año y pueden participar de este desafío aportando potenciales soluciones, tanto empresas nacionales del sector privado en forma individual o en conjunto con organizaciones de I+D+I, quienes podrán realizar también alianzas con empresas u organizaciones de nivel internacional. ¿Cuáles son los siguientes pasos una vez que cierra la convocatoria luego de las 14 horas del 1 de julio? Bueno, a partir de ahí inicia el proceso de evaluación. Ese proceso se da a través de un comité externo designado por el programa de ANI, junto con representantes de las instituciones públicas que conforman a su vez un comité de agenda, quienes llevan a cabo todo el proceso de evaluación y selección del proyecto que, bueno, luego podrá ser seleccionado y desarrollará los prototipos en base a los proyectos aprobados. Una vez que se aprueba el o los proyectos, se lleva a cabo la firma de un contrato con ese equipo solucionador seleccionado y a partir de allí empiezan a correr los 12 meses, que es el tiempo que está previsto para el desarrollo del prototipo de solución propuesta. En este caso, el financiamiento de la solución incluye hasta 5 millones de pesos con impuestos incluidos para poder desarrollar el proyecto que sea seleccionado. Por más información, podrán ver las bases y los documentos anexos dentro de la web del desafío, que como les decía recién es innovacionpublica.ani.org.uy, dentro de la sección de desafíos, bajo el título Desafío de Trazabilidad Animal, o también pueden escribir al correo trazabilidadanimal@ani.org.uy. Y ahora sí, para no demorar demasiado, vamos a darle la palabra a Juan Manuel y a Mario Rodríguez para que puedan presentar de primera mano las características del desafío que se encuentra en curso. Adelante. Bien, ¿se ve ahí la pantalla completa? Sí, se ve perfecto. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar acá, un gusto recibirlos en esta instancia. Mi nombre es Juan Manuel Solas de Lima, de INIA, y bueno, junto con María Andrés Rodríguez vamos a estar presentando una parte de introducción, pero además como equipo, con todo el grupo que mencionaba Javier, con INAC, Ministerio, el SNIC dentro del Ministerio, de INIA y ANI. Entonces, básicamente nos pareció importante presentar un poco una introducción de lo que es la trazabilidad para que esto no quede simplemente en un dispositivo electrónico, sino que se entienda la importancia que tiene esto para el país y para el desarrollo que ustedes van a estar realizando. Eh, Rápidamente, bueno, seguramente todos sepan que Uruguay es un país ganadero, pero particularmente nuestra carne se exporta más del 70%. Entonces es necesario en un mundo comercial muy competitivo tener atributos para mejorar esa competitividad a nivel internacional y es por eso que algunos atributos como nuestra ganadería pasto, cielo abierto, ustedes
ustedes han escuchado el concepto de Uruguay natural, libre de hormonas, de antibióticos, bienestar animal, son una fuerza para nuestros productos, nuestra carne, y la trazabilidad ha sido también, la identificación animal y la trazabilidad asociada ha sido digamos, un bien muy importante para nuestra competitividad en ese aspecto. Eh, Obviamente que todos sabemos que la venta de carnes se basa en gran parte por el precio, pero cuando se consulta a los consumidores de qué otros atributos cuando van a comprar la carne son importantes más allá del precio, estas son algunas de las cosas que se mencionan, ¿no? Que el producto sea identificable desde el origen, que sea diferenciable con respecto a productos alternativos, que sea seguro en términos de salud, este es un concepto muy importante de inocuidad, que no produzca intoxicaciones, que sea saludable para la dieta a nivel de grasa, vitaminas, proteínas, y que sea conveniente en términos de comodidad y simplicidad de cocción para el ama de casa. Estos son estudios que, digamos, determinan cuáles son los aspectos que busca un consumidor en la carne. Y como pueden ir viendo, excepto el último seguramente, el resto está muy asociado a esa trazabilidad, a eso de poder seguir el proceso que ha tenido un animal y luego, en definitiva, ese producto que da el animal, que es la carne, y que permite, en cierta forma, establecer estos parámetros, estos atributos que se ven ahí. ¿Ah? Seguramente ustedes han visto, a partir de la trazabilidad, noticias como esta, donde se menciona el hecho de que Uruguay tiene una trazabilidad en todo su ganado y en las ferias internacionales donde está el Ministerio INAC promocionando nuestras carnes, se puede ver que se traen en los restaurantes carne con un código de barras. Al leer ese código de barras se puede llegar a ver cuál es el origen de esa carne, dónde surgió, quién es el productor y en cierta forma cómo es el sistema de producción que de origen esa carne. ¿Tá? Si bien esto no es algo que esté aplicado hoy a nivel de cortes, pero es posible llegar a hacerlo y si hubiera demanda para ello, pero sí hay una trazabilidad por lo menos importante hasta cierto punto que permite en definitiva llegar a estas cosas. Simplemente como introducción, bueno, la trazabilidad no es algo nuevo. Uruguay tiene una historia bastante pionera en lo que es la trazabilidad y la identificación del ganado. En el año 1875 se comienza por ley con lo que es la marca en los animales para establecer la propiedad. En el 74 se establece la trazabilidad grupal por un organismo que es similar a lo que hoy es DICOSE, pero en realidad tenía otro nombre en ese momento, DINACOSE, donde la trazabilidad es para la tropa, es decir, se establecía la propiedad y, mejor dicho, la identificación de la tropa como de un determinado establecimiento, pero no era a nivel individual. En el año 2006 se comienza con la identificación individual, también por ley, y al año 2010 se llega a tener la trazabilidad implementada en el 100% de los animales. Los objetivos entonces, rápidamente, de esta trazabilidad, bueno, es gestionar la bioseguridad, la inocuidad alimentaria, como decíamos, es uno de los aspectos más importantes, tanto para el consumo interno como para la exportación, sobre todo, que nuestros productos es hacia donde van en su mayoría. La zoonosis, es decir, las enfermedades que pueden ser transmitibles a la gente, que se pueda detectar el origen ante un evento de ese tipo. Certificación de procesos a lo largo de toda la cadena. Bueno, y algunos objetivos secundarios que a veces surgen con más fuerza en un momento que en otros, como bueno, la formación de base de datos, control de abigeato, prenda bancaria, sustitución de marcas y mejoramiento genético, como cosas más bien de manejo y de otro tipo de contralor, quizás, que también son importantes. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Mario Andrés Rodríguez, que le va a explicar un poquito cómo es lo que tenemos hoy, y después yo vuelvo para hacer un redondeo y terminar con la presentación. Hola, buenos días para todos. En la próxima presentación lo que vamos a ver un poquito es los dispositivos actuales que utilizamos en el sistema. Estos dispositivos no han cambiado a lo largo de la historia del sistema, es decir, desde el año 2004 cuando se inició el piloto y allá por el 2006 cuando estaba la ley de obligatoriedad del registro de los animales, usamos los mismos dispositivos en Uruguay. Han ido cambiando las licitaciones y algunas exigencias, pero la base, digamos, del dispositivo ha sido el mismo a lo largo de toda la historia. Para eso nos basamos en algunas normas ISO, que son las que están descritas acá, la 11784, 785, que tienen que ver con la
tipo de fabricación, digamos, de esos dispositivos, es decir, las bases para la fabricación de esos dispositivos están en esas normas, y lo que tiene que cumplir con el tema de numeración con la ISO 3166, es decir, que Uruguay toma estas normas y en base a esas normas es que se tiene que hacer la fabricación de estos dispositivos que utilizamos. A partir de hace un par de años, Uruguay también optó por es socio, Uruguay el país es socio permanente de ICAR. ICAR es un organismo que tiene que ver con todo el tema de identificación y registro animal a lo largo del país, a lo largo del mundo, digamos, son más o menos somos unos 60 y pico países que estamos asociados a ICAR y que tienen que ver con toda esta normativa. Y ahí, para el tema de ICAR, los dispositivos que pertenecen o que participan de las licitaciones tienen que tener una certificación ICAR Full. ¿Qué quiere decir esta certificación ICAR Full? Que tienen que haber pasado las pruebas en ICAR para que estén habilitados para poder participar de las licitaciones. Y ahí en esas certificaciones se controlan que, por ejemplo, el tema de la permanencia de los dispositivos en los animales a lo largo de su vida, es decir, que a lo largo del tiempo el dispositivo no sea modificado, el material y el peso que tiene que tener ese dispositivo, ya sea el electrónico, el dispositivo, lo que nosotros llamamos el chip RFID o la visual. Recuerden que en Uruguay, por normativa, hoy en día estamos utilizando dos caravanas. El impacto ambiental que tiene esto por la pérdida, cómo puede sufrir no solo en el tema bienestar animal, sino el impacto ambiental que puede tener, cómo tienen que ser los cierres de esas caravanas, es decir, para que sean inviolables, cómo es el tema de la impresión, es decir, hasta cuántos metros se tiene que leer los números de las caravanas o algunos números de la caravana, si a lo largo del tiempo cómo se puede ir degradando esa tinta, la composición del material, es decir, cómo puede ser, qué materiales están habilitados para su construcción, y el tipo de tecnología que está. Ustedes saben que nosotros utilizamos RFID con HDX, es la solicitud de las licitaciones que están pedidas, y son los que se mencionan en las normas que les mencioné anteriormente, pero que también se hace una verificación a través de ICAR del cumplimiento de esas normas en estos dispositivos. Siguiente, si querés, Juan Manuel. Sí. Hay un capítulo de normativa que especifica bien cuál es la identificación animal Uruguay hoy, es el capítulo del decreto 300/19, en el capítulo 2, identificación de los dispositivos. Ahí van a ver un listado más exhaustivo de lo que estamos viendo hoy. Ahora, en este momento, estamos como viendo las cosas principales que tiene que tener el dispositivo hoy en día en Uruguay para poder cumplir y participar en las licitaciones, y son los dispositivos que venimos comprando en los últimos 20 años. Ahí también le vuelvo a decir que es HDX, HD duplex, digamos, es el tipo de tecnología que utilizamos. ¿Cuál es la temperatura de, de uso? Es decir, entre 0 grados y 70 grados. La frecuencia, digamos, es lo que, todo lo que está especificado en las licitaciones. La distancia de lectura, esto es bastante importante y se controla mucho la distancia de lecturas. La velocidad de lectura también. Y todas estas pruebas las realiza el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Es decir, que aparte de la certificación que se hace en ICAR, todos estos tipos de controles van a ver que son realizados por el LATU para el cumplimiento de los dispositivos a nivel nacional. Es decir, que cada licitación tiene un control específico de los dispositivos que se van a adquirir. Como ya les dije, en el decreto ahí pueden ver exactamente cuáles son cada uno de los especificaciones que tienen que cumplir con el detalle de eso. Y acá un poquito una idea para que tengan, más o menos, el Ministerio hace cada 2 años una licitación, que son unos 7 millones de dispositivos que se compran. Esto cubre más o menos 2 años de compras, digamos. Y el último precio adquirido para estos dispositivos fue de $1.12 impuestos incluidos por esta cantidad de dispositivos. Esto es para que tengan una idea más o menos de lo que está el costo anual de dispositivos de los que utilizamos actualmente. Juan Manuel. Bien, entonces, en definitiva, haciendo un resumen de, lo he visto la importancia, lo he visto las características específicas de lo que tenemos hoy. En definitiva, lo que tenemos hoy, que es un dispositivo de identificación individual en forma de caravana, o sea, la lectura provee un número, un identificador, es un sistema de RFID pasivo, y eso lleva, la trazabilidad está basada en el registro de nacimiento y lectura luego cuando hay movimientos o cambio de propiedad del animal, o sea, a través de software es lo que se obtiene la trazabilidad de ese animal, pero tenemos un sistema de lectura de radiofrecuencia que determina la identificación de ese animal.
¿Qué es lo que estamos pensando, lo que necesitamos del sistema de identificación, lo que estamos planteando como requisitos mínimos? Bueno, estamos buscando que los animales son visualizados como puntos en la pantalla de la computadora, es decir, poder tener digitalizada la ubicación de los animales en un dispositivo electrónico sobre, por ejemplo, un plano de los potreros en campo. Los puntos son individualizables, o sea, tenemos la identificación de cada uno de esos puntos y sabemos dónde está. La geolocalización tiene una precisión eh, menor a 10 metros para poder tener una idea con cierta precisión de cuál es la ubicación. Eso nos permitiría la posibilidad de establecer una cantidad de cosas, pero tienen que tener un mínimo. Y bueno, la ubicación de los animales se actualiza varias veces al día. Eso es lo que requeriríamos. ¿Eso qué es lo que nos permitiría? Bueno, podemos conocer en todo momento la ubicación de los animales, podemos contabilizarlos y saber si alguno no está, cuál es el que no está, cuál falta, desde cuándo aproximadamente, en función de la frecuencia que tenemos de actualización de la ubicación, desde cuándo no está, si nos falta. Y eventualmente ya a nivel de software una alarma nos puede avisar si esto pasa, es decir, si falta un animal. Eso es lo que nos imaginamos. Puedo identificar de esa manera animales que se aparten del resto, que estén, por alguna razón, en función de su individualización, yo puedo saber si es una vaca que está por parir, si es un animal enfermo, o sea, un animal que se puede haber muerto, y ir directamente a chequear, facilitando mucho, obviamente, ese manejo. Puedo identificar situaciones anómalas, como concentraciones prolongadas de animales en un bebedero, por ejemplo, cuando saben que cuando falta agua, los animales buscan el agua y se concentran todos allí. Eso me puede dar indicativo porque vamos a ver todos los animales juntos durante determinado periodo de tiempo. Y es posible también, a los efectos prácticos y logísticos, hacer un recuento instantáneo de los animales por categoría, potrero o fecha en un predio en particular, ¿no? Ustedes saben que en el Uruguay se hace un recuento por ley una vez al año, una declaración jurada de animales, ¿tá? Esto nos permitiría hacerlo en cualquier momento con una precisión y digamos, una especificidad mucho mayor. Esto es lo que hablamos un poco de los requisitos mínimos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos podemos imaginar como un escenario de máxima, digamos? ¿A qué podemos aspirar? Quizá no hoy, quizá no ya, pero sí en un futuro. Bueno, la ubicación de los animales se actualiza cada pocos minutos y con una alta precisión espacial, menos de 3 metros, que es lo que puede dar un GPS, un sistema GPS, o sea, a través de satélite. Esto nos posibilita establecer patrones de pastoreo, comportamientos particulares de los animales, estampidas, no sé si este término parece un poco extranjero, pero digamos, cuando los animales, por ejemplo, un predador, una jauría de perros los ataca, se puede ver eso como una alarma, o sea, la mayor frecuencia de ubicación de los animales nos permite ese tipo de cosas. Podemos ver qué cantidad de veces los animales van a comer o tomar agua, una cantidad de cosas que se, se, se permite hacer al tener una mayor frecuencia de ubicación de los animales, de información, y una mayor precisión geográfica también. Los eventos que ocurren pueden ser identificados casi instantáneamente, permitiendo tomar acciones casi inmediatas, ya sea, como decía, estampidas, un robo de animales, cosas así. En función de los objetivos del productor, es posible establecer alarmas de diferente tipo con distintos software, ¿tá? Si me interesa determinada cosa, y como tengo la generación del dato del animal en su ubicación, en tiempo y espacio con mucha frecuencia, puedo establecer alarmas para saber si eso cambia de la normalidad, según sea mi caracterización de lo que es normal o que no es normal. Y bueno, también el uso de otros sensores, como puede ser un acelerómetro, termómetro, combinado con software especializado, permiten otro tipo de cosas, comportamientos particulares, como establecer qué es lo que está haciendo el animal en cuanto a su comportamiento, si está comiendo, si está rumiando, si está descansando, etcétera. Situaciones como si está en celo o no, en función de los movimientos del animal. Ya esto podemos establecerlo con otro tipo de sensores. Eso es un poco lo que nos permitiría algo más sofisticado, ¿no? Entonces, bueno, en vista de esto, habiendo comentado un poco la importancia que tiene este sistema, por qué eh, nuestro mayor bien, uno de los mayores bienes que es nuestra trazabilidad, el ganado, la ganadería y la venta de productos cárnicos
especialmente al exterior. Tenemos mucha expectativa en esto, simplemente comentario que esto es el comienzo de un camino que esperamos que culmine en la utilización generalizada de estos nuevos dispositivos en el rodeo nacional, pero sabemos que seguramente el final de este camino no esté cerca, no sea algo para ya, pero es necesario, y por eso este llamado, comenzar y entender que seguramente hay instancias intermedias de utilización de estas nuevas tecnologías, es decir, se puede desarrollar un producto que no esté, digamos, maduro ya para la utilización, para el reemplazo de las caravanas, porque eso implica una cantidad de cosas, como bien mencionaba Mario Andrés, en cuestión de protocolos, de ICAR y demás, pero es importante avanzar y establecer que puede haber situaciones intermedias. Y evidentemente, con el uso, eh, con la experiencia de uso, mejoras y reducción de costos, seguramente se podrá ir dando en el tiempo el escalamiento, también la aparición de nuevas TICs, que es algo que cambia y evoluciona rapidísimo, se podrá llegar al objetivo final en un plazo razonable. Bueno, hasta aquí entonces, muchas gracias y mucha suerte en este desafío. Esto era un poco la introducción. No sé si alguno de los compañeros quiere hacer algún comentario y si no, lo más importante viene ahora, que es que ustedes se despejen las preguntas que tengan sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan Manuel y Mario por contar de primera mano el desafío. Ahora, como bien decías, vamos a habilitar el espacio de consultas. Como les comenté previamente, las consultas solamente se reciben a través del botón de preguntas y respuestas. Vemos por ahí una mano levantada, pero solamente les pedimos que escriban en el botón de preguntas y respuestas las consultas. Voy a empezar a leer algunas consultas que tienen más que ver con el procedimiento que vi que fueron publicando. Hay hasta el momento 15 preguntas. Hay una consulta que solicita, da características de una potencial solución y menciona si esto está alineado o no a la convocatoria. Respecto a el contenido de las propuestas en sí, al ser un llamado en modalidad concurso, no es algo que nosotros podamos evaluar en este momento, sino que lo que pedimos allí es que si entienden que tienen una solución que agrega valor, en base, obviamente, a lo que se plantea en el desafío, puedan presentar la propuesta. El momento de evaluación será luego de finalizado el plazo, donde el comité de evaluación, como mencionábamos previamente, bueno, haga su proceso y seleccione la propuesta más adecuada. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con preguntas de si mi desafío, mi idea y estas características está alineado o no al desafío, es algo que no podemos responder técnicamente. Después preguntan si se va a compartir esta presentación a posteriori. Sí, esto está siendo grabado y va a ser compartido. Por otro lado, se pregunta si la madurez del proyecto puede ser con asociación de empresas internacionales. Ahí creo que hay una confusión. La madurez tecnológica tiene que ver con el estadio que se pide que sea una madurez 5 o superior, y ahí está en las bases, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de un TRL 5. Por otro lado, sí es posible generar una asociación con empresas a nivel regional e internacional. Lo que hay que tener presente es que al momento de postular, la empresa postulante, la empresa proponente de la solución o responsable del proyecto, tiene que estar en territorio nacional, pero esa empresa podrá asociarse e incorporar a otras instituciones participantes a nivel regional e internacional como parte del proyecto. Eso sí está previsto. También preguntaban si Javier habló de él o los proyectos. ¿Se van a financiar todos los proyectos que cumplan las condiciones? ¿Hay un cupo de financiamiento? No, claramente no se van a apoyar a financiar todos los proyectos que cumplan las condiciones. Ojalá tuviéramos ese presupuesto tan amplio. Inicialmente se prevén apoyar hasta dos propuestas en función, obviamente, a la evaluación que realice el comité. Obviamente ahí, como mencionaba hace un rato, esto se trata de un concurso. En ese concurso se va a hacer una evaluación comparativa entre todas las propuestas que se reciban y aquellas que cumplan y generen el máximo valor según lo que entienda el comité de evaluación en base a las pautas de evaluación que están publicadas, se seleccionarán hasta dos proyectos inicialmente. Preguntan también si van a realizar un llamado licitatorio con el modelo actual de caravanas. No me queda del todo claro esta consulta. Inicialmente hay que tener presente que esto se trata de una convocatoria
a innovación, innovación abierta, por lo tanto, en este caso se están buscando proyectos que cumplan con el valor agregado que se plantea inicialmente, en las bases. Para esta primera instancia, ¿es solamente presentación digital? Sí, como mencionábamos hace un rato, la presentación de los proyectos se debe hacer a través del formulario en línea, es una presentación digital y para eso se debe cumplir con todos los ítems que mencionaba previamente, que están allí, descritos, y hay que finalizar ese proyecto en línea previo a las 14 horas del lunes 1 de julio. Acá comenzamos con algunas preguntas más técnicas. Interoperabilidad con sistemas del MEGAP. ¿Habrá documentación técnica disponible para diseñar APIs o modelos interoperables con SNIG, SEIC, DICOSE, etcétera? Si quieren ahí, Javier, puedo Sí, responder. Hoy en día no tenemos ese tipo de comunicación a través de privados. Digamos, no hay comunicación entre el sistema oficial y otro tipo de sistemas. Es un deber que tenemos de hacerlo, pero hoy no existe ese tipo de comunicación. Tampoco está previsto en las bases de este llamado tener esa comunicación hoy en día. Es decir, lo que estamos probando, más que nada, lo que vamos a probar son los dispositivos. Después las comunicaciones tendremos que verlas cómo se realiza. bien. Por otro lado, preguntan validación en campo. INEA, Glencoe, Estanzuela. ¿Se establecerán pautas estandarizadas de validación o se espera que cada proponente diseñe su propio protocolo? En realidad ahí, dentro del propio desafío, se debe incorporar cuál es el plan, para el desarrollo de la prueba de ese prototipo en estas, estaciones. Y es parte del proponente, incorporar las características de esas pruebas dentro del propio proyecto. No sé, ahí, Juan Manuel, si hay algo más que tú quieras aclarar, pero inicialmente se espera que sea parte de la propuesta de los solucionadores. Eh, sí, evidentemente que va a haber ahí una componente, o sea, por ejemplo, seguramente, no sé, corregime Mario, pero va a haber que tomar algunos parámetros, por ejemplo, de los actuales del ICAR, en cuanto a lo que es el porcentaje de caravanas que se puedan perder, la visibilidad de la tinta, todo ese tipo de parámetros, evidentemente hay que tomarlos por lo menos como referencia en los actuales y por lo menos para establecer qué tanto se alejan o qué tan cerca están de los actuales, ¿no? Y obviamente comparar entre los dispositivos. Si están probando dos o tres, bueno, al menos se va a poder ver que tan bien funcionan uno respecto al otro, ¿no? 112 participantes. 112 participantes. Se habilitó Marcelo Rodríguez, estamos escuchando por las dudas. Perfecto, Juan Manuel, gracias. Por otro lado, preguntan, presentaciones preliminares, pitch técnico. ¿Está previsto algún espacio de presentación preliminar de capacidades y enfoque de los equipos proponentes? Inicialmente, la propuesta se presenta a través de, el formulario en línea, como les decíamos recién. Podrá preverse solicitud de alguna presentación formal o de ampliar información en el proceso de evaluación, pero eso no es algo que esté previsto, de manera estandarizada, sino que dependerá un poco del proceso de evaluación, si surgen dudas específicas o algún elemento que sea necesario ampliar por parte del comité, allí, el comité podrá decidir que haya una presentación o haya una solicitud de ampliación de información. Por otro lado, preguntan, ¿y en los ovinos hoy en día no está implementado la trazabilidad? ¿Se piensa implementar? Yo lo que puedo decir es que como está en las bases del llamado, se valorará que el dispositivo pueda ser utilizado en ovinos. Eso es lo que se plantea. Eso implica determinadas cosas, obviamente aspectos relacionados al tamaño y demás, pero es algo que digamos que es un plus en el dispositivo que se presente y bueno, dependiendo de si existan o no, digamos, las características en esos dispositivos para ser utilizados en ovino en un futuro se podrán utilizar o no. Bien, perfecto. Después preguntan si hay un precio máximo del dispositivo.
ahí querés, Mario Andrés. Yo lo que puedo decir es que evidentemente, como está aclarado en el desafío, esto se plantea a un futuro a ser utilizado en el rodeo nacional. Digamos, hoy en día el Estado financia esas caravanas en cierta forma. Entonces, bueno, obviamente que se valorará muchísimo el costo de esos dispositivos, ¿no? Nosotros no podemos decir exactamente cuál es el valor que dice esto sirve y un centavo más ya no sirve. Y evidentemente hay todo un proceso con el escalamiento para reducir esos costos y demás. Entonces, eso es lo que podemos decir. No sé si Mario puede aclarar algo más, pero No, tal básicamente cual así, digamos. Hoy el Estado se hace cargo no solo de la compra de los dispositivos, sino la distribución gratuita, por lo tanto tiene un costo mayor, digamos, a nivel del Estado. Nosotros no hay ningún margen de precio. Lo que sí que para que la propuesta sea implementada a nivel nacional como nosotros queremos, los precios tienen que ser acordes, digamos, pero no hay estipulado un máximo y un mínimo de un rango para que puedan pasar esa prueba. Es decir, así que digamos, no hay respuesta, digamos, no le podamos dar un precio específico para eso. Bien. Después pregunta, ¿la solución debe tener geolocalización o están abiertos a otras soluciones que hagan más robusto el sistema actual sin geolocalización? Ahí en las bases se pone como uno de los requisitos, la geolocalización. Eso debería Sí. estar porque es parte de un requisito necesario. Después, todo lo que puedan agregar por encima de los requisitos, digamos, que son como claves y excluyentes, por supuesto que más que bienvenido, y ahí es donde, como mencionábamos, en la evaluación comparativa, el comité podrá decir, bueno, este tiene lo que se debe, de lo que debe tener o lo que se propone como excluyente, y además agrega esto extra y por lo tanto tendrá mayor valor frente a otras propuestas, pero en este caso sí la geolocalización es obligatoria. y yo simplemente aclarar que quizá no se debe pensar exclusivamente en GPS, tecnología GPS con una precisión muy alta, sino que puede haber otros sistemas como triangulación con otras redes, pero sí, la geolocalización es un requisito. Bien, y acá viene una pregunta que en realidad son varias, así que voy a poco. Mm. Para el proyecto de desafío, ¿necesitarían establecer un servidor local físico privado o se puede utilizar algún proveedor de servicio por nube como Google y Amazon? Para el piloto no veo que haya, para las pruebas de campo que vayamos a utilizar, no veo que haya problema por utilizar ese tipo de servidores. Bien, después menciona, además de la localización y las funciones de monitoreo sobre los animales, necesitan que los aparatos puedan monitorear los datos ambientales del predio, por ejemplo, temperatura, humedad, UV, etcétera. Todo No, eso Entiendo que esto son, no es necesario, son datos adicionales que podrían aportar al proyecto, pero no son excluyentes ni es lo que buscamos ahora. No sé, Juan. es sí, 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 tal cual. No es un requisito exacto. estrictamente necesario. Bien, después dice, ¿qué es el requisito sobre la duración de la batería? Bueno, como ustedes saben, si esto se plantea alcanzar ese escalamiento a nivel de país, lamentablemente ahí no podemos asumir que las caravanas deban reemplazarse. Yo diría que ahí tendrían que tener un sistema de mantenimiento de la carga permanente, ¿no? Porque realmente me resulta difícil pensar en recambiar las baterías, bueno, a menos que duren 10 años, no sé, quizá ahí pueda ser factible, pero si no es muy difícil. Eso no implica que, como decía, los dispositivos, quizá no haya un dispositivo perfecto y completo en todos los aspectos y se pueda aceptar determinados márgenes para ir evolucionando, para tener un uso que sea, digamos, no reemplazar todo el sistema de caravanas actual y eso en algún tiempo evolucionar y lograrse con otras tecnologías que pueden surgir esa duración permanente de la batería. Pero, insisto, para llegar a ese punto de reemplazo de las caravanas total, es necesario que la batería se recargue automáticamente y que no haya que traer los animales a reemplazar la batería, ¿no? Que sería bastante complicado a ese nivel de escala.
Bien. Después mencionan el chip de 4G que se va a utilizar en los aparatos. ¿Tiene que ser de una operadora uruguaya o puede ser un chip de datos internacionales? No sé por qué habla de eso, porque eso no está estipulado. Sí, Bien. sí, no lo veo. Eh, ¿Cuáles son las funcionalidades o las funciones del sistema RFID actual? Son las características que algunas pusimos ahí en la presentación, ¿ah? Por ejemplo, el tema de, me imagino que se está haciendo referencia a la lectura, es decir, a cuánto es la lectura de todo este tipo de tecnología. Está puesto ahí y está puesto exactamente en las bases de los llamados que nosotros hacemos en las licitaciones públicas que están en compras estatales o directamente en el decreto 300 del 19 que están especificadas cada una de las características. Sí, yo para no entrar en cada una de ellas, porque seguramente me olvide de algunas, les digo que revisen todas las bases que están especificadas cada uno y aparte está en las normas ISO, están especificadas cuáles son las características que debe cumplir ese tipo de tecnologías para poder ser habilitadas. Bien, ahí capaz que Mario, después de que termine esta instancia, te pedimos que nos puedas mandar a nosotros directamente esos links y nosotros los subimos dentro de la documentación anexa del desafío, No hay así queda problema. centralizado en el propio desafío y es más fácil para los postulantes encontrar esa N- información. Y No hay finalmente problema. pregunta si el nuevo dispositivo tiene que ser también de caravana o puede ser de otra forma. Ahí en las bases Y del llamado tiene algunas características que están especificadas por ejemplo, de que no puedes, tiene que ser inviolable. Si hay otro tipo de dispositivos distinto a la caravana que cumpla con esas características que están puestas, bienvenido sea. Siempre como que tendimos a pensar en una caravana, pero puede ser otro tipo de dispositivo, pero tiene que tener esa confidencialidad que le estamos pidiendo ahí como bases. y No yo sé, creo Juan, que ahí. no, que uno debe estar abierto a otras cosas que quizá no se nos han ocurrido, ojalá surjan, ¿no? Pero la caravana es simplemente lo mejor que se pudo este, utilizar para la facilidad de colocación, para la inviolabilidad y otras cuestiones, ¿no? Eh, los elementos subcutáneos por el punto de vista de la carne tienen sus limitantes y bueno, pero si existe otro sistema, otro mecanismo que pueda tener las características que se piden, bienvenido. Bien, después preguntan, ¿solo buscan soluciones de hardware o también se pueden presentar de software? No, Bien. soluciones de software no cumplirían con los requisitos extra que se están pidiendo hoy a las caravanas de radiofrecuencia que se cuenta, ¿no? No, Mario. Sí, puede haber algo de software que esté asociado con la solución para la transmisión de los datos o alguna cosa, como estaban consultando hoy el tema de servidor y eso puede estar asociado, pero mismo con el desafío, es decir, la caravana para que funcione esto necesita este tipo de software. Bueno, eso sí estaría incluido entre del llamado, pero no un software adicional para hacer la trazabilidad en el Uruguay. O sea, con las caravanas actuales, con el hardware actual, no hay software que pueda generar la ubicación, la Mm, geolocalización. O sea, ese es el tema. O sea, el hardware tiene que cambiar sí o sí. Lo que también puede ser es que sea acompañado de un software, por supuesto. Bien. ¿Solo es para empresas registradas en Uruguay? Sí, inicialmente, o sea, tiene que haber como proponente de la solución una empresa nacional quien podrá asociarse con empresas a nivel regional o internacional, pero tiene que haber una empresa a nivel nacional. Esto busca, obviamente, tener un derrame a nivel local en cuanto al crecimiento de las empresas y quienes puedan ser seleccionados. Por otro lado, pregunta, ¿cuán importante es el factor precio? Por los requerimientos, la complejidad de los mismos y las tecnologías actuales, el costo por cabeza de un sistema así sería bastante alto. Y no sé, vuelve a lo mismo, ¿no? No sé si hay una respuesta. Algunos capaz que no escribieron antes de algunas respuestas, puede ser. Puede ser.
¿Cuál estás leyendo, Javier, que no... No, no, pasamos a la siguiente. El objetivo central a cubrir es obtener una solución de geolocalización. En principio no, o sea, se busca agregar valor a lo existente y dentro de lo que son las bases se establecen cuáles son los requerimientos claves que sí o sí se debe cumplir. Dentro de esos requerimientos está la geolocalización, pero hay otros y además obviamente agregar el máximo valor que desde el equipo solucionador se pueda proponer para el desarrollo del proyecto, ¿verdad? Así es. Es buscarle al sistema actual que tenemos hoy de identificación y de registro y todo lo que es la trazabilidad de campo de lo que hace el Sistema Nacional de Información Ganadera, darle un plus con este tipo de dispositivos de información que podemos recibir en tiempo real de la ubicación de los animales, por ejemplo, u otras herramientas que está puesta en la base ahí del llamado. Bien, se preguntan también, ¿aceptan soluciones complementarias? No tenemos desarrollado desarrollo de caravanas, pero sí un sistema complementario para la identificación del animal. En realidad eso entiendo que es un poco lo que conversábamos respecto a las propuestas. O sea, ahí quienes son los proponentes de solución tienen que identificar si obviamente su propuesta está adecuada al desafío, a las características del desafío y en función a eso, luego el comité de evaluación podrá evaluar, pero en cuanto al contenido de las propuestas no es algo que nosotros podamos intercambiar previamente en la medida de que se trata, como decíamos, de un concurso y en un concurso hay una evaluación comparativa. Por lo tanto, ahí es importante tener presente que hay unas bases, esas bases delimitan cuál es el alcance inicialmente esperado con algunos requisitos que tienen que estar presentes en la solución y bueno, y es después responsabilidad de cada postulante identificar si su solución está acorde a lo que espera el desafío o no y bueno, y en base a eso presentar su propuesta que luego podrá ser evaluada en base a los criterios y las pautas definidas y publicadas en el marco de esta convocatoria. No sé si hay algún comentario extra que quieran hacer. No, es eso, es eso. Digamos, por lo que está mencionando la pregunta, digamos, aparte del sistema de identificación del animal, es decir, que identifica un animal, hay otra esta característica que debe cumplir el desafío que capaz que solo con la identificación del animal solo no lo cumple. Entonces, digamos, tiene que ver bien las bases y si la solución cumple o no cumple con lo que está puesto en la base, como mínimo. Bien. Después preguntan, ¿la empresa postulante debe tener alguna característica particular, por ejemplo, pertenecer a algún sector específico? Inicialmente no, y también preguntan si hay alguna restricción acerca de la forma jurídica de la empresa que postula. Inicialmente no hay una limitante en ese sentido, por supuesto que tiene que ser una empresa que esté al día con sus obligaciones fiscales y a su vez también que pueda luego realizar recibos y facturación que corresponda en función a lo que se plantee dentro del propio proyecto. Y también preguntan si tengo una beca de ANI en otra área, a través de un doctorado en matemáticas, si puedo formar parte de algún grupo de postulantes de solución o hay algún reglamento de ANI que impida esto. No, inicialmente no hay impedimento en ese tipo de situaciones. Podés presentarte sin ningún problema. Eh, Hay varias preguntas respecto a el precio o a cuánto está dispuesto Megap a invertir por dispositivo. Como conversábamos previamente, esto es algo que bueno, presenta una idea innovadora, hacer un prototipo y una prueba. Está claro que las presentaciones de los proyectos determinarán el monto que puedan llegar, digamos, en su propuesta y después eso podrá ser evaluado en la fase de prototipo en caso de ser seleccionado. Preguntan si actualmente la compra de caravanas se realiza en el exterior. El llamado de compras es público internacional. Se pueden postular del exterior, sí. Después consultan si los datos de los dispositivos serán abiertos o tendrán acceso únicamente desde el SNID. En principio no se modifica el sistema actual del SNIC, por lo tanto va a ser sobre las mismas características.
Perdón que sigo leyendo, hay varias consultas, pero hay muchas que se repiten. Bueno, acá hay una que dice, ¿podrían profundizar aún más el concepto de que los proyectos no podrán centrarse en la adquisición de tecnología llave en mano? Básicamente ese concepto lo que dice es, si hay algo que existe y es simplemente comprarlo y traerlo, no aplicaría. Lo que se busca es agregar un valor extra a algo que pueda ser existente previamente, pero no solamente es una compra de algo existente al 100%, a eso refiere el concepto de adquisición de tecnología llave en mano. Finalizado el proyecto, ¿debe quedar funcionando el prototipo en las estaciones de Estanzuela o cuál es la idea? Buena pregunta. No es necesario, o sea, eso es simplemente un mecanismo de validación del dispositivo. No hay requerimiento de que eso quede en ninguna estación si no se avanza con ese dispositivo y se logra que ese dispositivo se generalice y se comercialice, ¿no? No tiene por qué quedar, me imagino. No sé, Exacto, Javier. lo que sí es importante es que se tiene que probar el desarrollo de hasta 30 dispositivos que van a ser probados en ese entorno y obviamente la intención que se tiene que poner dentro del propio proyecto es de qué manera se va a lograr validar ese desarrollo con esos 30 dispositivos que de alguna manera sí tienen que estar en funcionamiento para poder decir, bueno, lo que yo tenía previsto en la teoría, en la práctica, a partir de esa prueba piloto, realmente está funcionando o está dando los resultados esperados y poder a partir de ahí, bueno, definir pasos a seguir. Y yo creo que ahí refiere más bien a el tema de la propiedad de ese dispositivo, si no gana, si no evoluciona, bueno, que no quede en manos de otra persona que pueda comercializarlo, lo único. Exacto. No, para nada. Bueno, y preguntan, actualmente el sistema de trazabilidad se compone de una caravana, el dispositivo que mostraron que existe hoy, y una aplicación de software de gestión. Este nuevo sistema tendrá un dispositivo de caravana, pero también se necesitarían elementos de telecomunicaciones y un software de gestión. ¿Pueden comentar sobre el precio del dispositivo en sí, que se espera sea lo más barato posible, y los costos de los sistemas de telecomunicaciones y software? Entiendo que esto ya más o menos fue conversado, pero no sé si quieren ampliar algo respecto a este tema. Sí, lo único a aclararle ahí, digamos, que nosotros sabemos que al poner un sistema nuevo de identificación a través de satélite, vamos a tener que modificar el software actual del SNIC para poder recibir ese tipo de información. Esos serán unos temas a evaluar en la propuesta que hagan, digamos, lo que se presente en el llamado. Eso estará también entre las consideraciones qué costo tendría esa actualización o esos software, y ya sea en el mantenimiento, en la implantación en todo lo que concierne tener un nuevo servicio a lo largo en el sistema para en un futuro, como ya lo mencionó Juan, no muy cercano, tener la identificación del 100% de los animales de todo el rodeo nacional. Así que eso van a ser cosas que vamos a tener que revisar después de recibir la propuesta y ver qué tan implementable es conjuntamente con el costo. Es decir, el costo es relevante para que esto pueda escalar a nivel nacional. Bien. Hablaron sobre la certificación de ICAR. ¿La solución ya tiene que tener alguna certificación relacionada o eso es a futuro? No, lo que le mostramos nosotros de certificación ICAR son de los dispositivos que tienen hoy en día, ¿tá? Eh, Eso tendría que ser una cosa que valoremos al futuro. Entendemos que el dispositivo que hoy estamos solicitándonos en el llamado, no hay ninguno bajo la certificación ICAR, por lo tanto, es una cosa que tendría que hacerse en el futuro si va a ser un requerimiento del ministerio, pero todavía no está estipulado porque no sabemos cuáles van a ser las propuestas. Cuando sepamos bien la propuesta, veremos si va a ser un requerimiento para la compra o no. Bien. Y vamos con la última pregunta, ya que se nos termina el tiempo definido. ¿Las pruebas en línea Glencoe es una condición excluyente o se podría monitorear únicamente el rodeo lechero y los novillos de producción intensiva de carne dentro de INEA La Estanzuela? Eh,
Yo creo que eso no está cerrado, pero la idea es probarlo en varios lugares para tratar de, digamos, en poco tiempo tener una evaluación lo más precisa posible de todos los parámetros que decíamos, ¿verdad? La pérdida de los dispositivos, la lectura, el borrado de la identificación, no sé, una cantidad de aspectos, ¿no? Entonces, no está definido exactamente cuántos animales ni en cuántas estaciones, pero se va a tratar de avanzar eso lo más rápido posible en ese proceso y por lo tanto nos parecía que tenerlo en dos o tres estaciones es mejor que una. Bien. Y la última, para la presentación de la propuesta, ¿es necesario realizar un demo del software en el momento de postulación? No, no es necesario en ese momento. Sí es necesario abarcar todos los ítems del formulario en línea donde se debe especificar claramente cuál es la propuesta, qué características tiene, a qué nivel va a llegar y dentro de la propia propuesta establecer el tiempo o el cronograma para la prueba de ese piloto en estas estaciones que se mencionaban recientemente, eh, para que obviamente después eso pueda ser validado dentro del propio proyecto durante los 12 meses previstos, como máximo que se puede tener para el desarrollo del proyecto de solución. Bueno, nos han quedado varias preguntas sin responder, muchas de ellas igual hacen mención a los mismos temas y entiendo que ya han sido respondidas mientras fuimos conversando. De todas maneras, como les mencionábamos, vamos a sistematizar estas preguntas y compartiremos las respuestas a la brevedad posible con quienes se inscribieron en esta instancia y también lo publicaremos en la web del propio desafío. Para cumplir con el tiempo, porque ya estamos pasados un minuto, agradecerles a los representantes de las instituciones por su tiempo, por el compromiso y compartir estas respuestas y también a todos y a todas quienes se han conectado en esta instancia. Seguimos en contacto a través del correo electrónico y por la web del desafío. Muchas gracias. Buenos días.